La semana pasada, o la antepasada, ya le perdí la fecha, hablábamos en este espacio de las capturas de los capos en cada uno de los sexenios. En los últimos tres, cuántos capos capturó Felipe Calderón, cuántos capos del narcotráfico capturó Enrique Peña Nieto y cuántos capos había capturado hasta hoy día Andrés Manuel López Obrador, a propósito en ese entonces de la detención de Néstor Isidro Pérez el Nini. A propósito de esta información, Juan Antonio Jiménez nos preparó un trabajo especial donde habla de las coincidencias de las detenciones de grandes capos en el gobierno de López Obrador y las recientes reuniones que había sostenido el mandatario mexicano con autoridades estadounidenses. Juan Antonio Jiménez. Las principales detenciones de grandes capos que se han dado en este sexenio, Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán y recientemente Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, se han llevado a cabo todas en el estado de Sinaloa en días cercanos a los encuentros que han sostenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden. El narco de narcos, como era conocido Caro Quintero, era uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. Había un par de órdenes de aprehensión y una petición de extradición por parte del país norteamericano en su contra. Su captura se llevó a cabo el 15 de julio del 2022 en Choix, Sinaloa, tan solo 3 días después de que AMLO estuviera de visita en la Casa Blanca para reunirse con Biden. El 5 de enero del 2023, Ovidio Guzmán fue detenido por segunda ocasión, pero en esta ocasión no hubo culiacanazo que pudiera salvarlo. Cuando las fuerzas de los Chapitos, los cuales eran comandadas por el Nini, intentaron rescatar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, este ya había sido trasladado a la Ciudad de México. Unos meses después fue extraditado a los Estados Unidos, justamente el pasado 15 de septiembre, en plena noche del grito de independencia. 4 días después de su captura, el 9 de enero de este año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a México para participar en la cumbre de líderes de Norteamérica con su homólogo mexicano y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. La cumbre finalizó el 11 de enero y tras su culminación, el presidente estadounidense la calificó como muy productiva, claro, 4 días después de que fuera capturado Ovidio Guzmán. Recientemente, apenas había transcurrido unos días de la reunión entre AMLO y Joe Biden en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, cuando Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, fue capturado en Culiacán, Sinaloa. El gobierno norteamericano había ofrecido una recompensa de hasta $3 millones por información que ayudara a su captura. Finalmente, El Nini fue detenido el 22 de noviembre. Pérez Salas comandaba las fuerzas de seguridad de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa señalada por Estados Unidos como el principal productor y traficante de fentanilo en esa nación. El encuentro entre AMLO y Biden fue el 17 de noviembre, 5 días antes de la captura del Nini. Tras la captura se acordó que se trabajaría en conjunto para frenar la crisis migratoria y poner un alto al tráfico de drogas, especialmente al fentanilo. Casualidad o no, las reuniones entre Joe Biden y López Obrador han estado marcadas por detenciones de grandes capos mexicanos. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, la última detención, de las últimas detenciones importantes, porque a los días hubo otras, una en Jalisco, la del CR, pero ya hablamos de Néstor Isidro Pérez el Nini, quien era jefe de escoltas de los Chapitos, de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, de esta facción que se desprende del cártel de Sinaloa. Pero importante hablar, ¿quién se queda por el Nini? ¿Quién hereda ese puesto? Le decía yo, como en cada organización, se va uno y ya hay otro que está ahí encima para ocupar su puesto. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación el periodista Óscar Balmen, quien es un periodista especializado en estos temas. Óscar, como siempre, gracias, buena tarde. Querido Juan Pablo, muy buena tarde, qué gusto saludarte. Óscar, el nombre de El Panu, el apodo del Panu, Óscar Noé Medina González, no es novedad, es un nombre, es un apodo que se viene escuchando desde hace muchísimo tiempo al interior del cártel de Sinaloa, específicamente una persona cercana a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Óscar. Así es, Juan Pablo. Mira, la gente que conoce bien, por ejemplo, el tema del Culiacanazo 1, el de primer intento operativo fallido para tener a Ovidio Guzmán, recordará que en la body cam del ejército, cuando llega un militar y le dice a Ovidio que está detenido, hay un hombre de una playera blanca que se pone enfrente, digamos, se pone entre el militar y entre Ovidio, y es quien hace una especie de primera negociación. Quien recuerda ese nombre y quien recuerda esa cara, esa persona es Óscar Noé Medina González, alias El Panu. Y él es quien se queda con el puesto del Nini.
Él es hoy el jefe de seguridad de los Chapitos y tiene la difícil tarea de impedir que tanto Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán, el Güero Moreno, sean detenidos en México y evidentemente llevados hacia Estados Unidos para que puedan responder por los cargos pendientes por tráfico de fentanilo. Y es un movimiento muy interesante, querido Juan Pablo, porque el PANU, el nuevo jefe de seguridad de los Chapitos, pues es un hombre con mucha experiencia a pesar de su edad, es un hombre que está pegando ya los 40 años, pero él está ligado a la familia Tapia del Triángulo Dorado, que es una familia que tiene mucha experiencia brindándole seguridad al Mayo Zambada, que como tú bien sabes y el auditorio, pues es este fundador del cártel de Sinaloa, que a sus 75 años nunca ha sido detenido. Y eso es lo que intentan los Chapitos con este nuevo nombramiento, poner a alguien que tiene experiencia en darle longevidad a una carrera criminal para que nunca sea detenido. Sí, hablas de los Tapia y me haces recordar justo la detención de Guadalupe Tapia a principios de este año, otro miembro importante. Sin embargo, aquí quisiera hacer una pausa y preguntarte, Óscar, ¿relacionas al PANU con los Tapia, personas cercanísimas, la mano derecha de Ismael Zambada? Pero hoy día sabemos que los Chapitos y los Zambada no conviven. Es decir, digamos que el PANU se cambió de arista dentro del cártel de Sinaloa, de los Mayos a los Chapos. Más bien que el PANU ha crecido con gente que le dio mucha experiencia porque dio guardia y seguridad al Mayo Zambada, pero él desde muy chico ha servido a los Chapitos. Incluso hay varios corridos con su nombre, con su alias, en el cual le reconocen que es un tipo, primero, muy cercano a Joaquín Guzmán lo era, al Chapo, y luego que ha brindado mucha seguridad, primero a Iván Archibaldo y luego a Ovidio Guzmán. Digamos que se forma con la vieja guardia, pero su carrera criminal está ligada principalmente a los Chapitos. Y déjame darte además un dato interesante. Néstor Isidro Pérez, el Nini, quien era el jefe de seguridad hasta hace 2 semanas, sobre él pesaba una recompensa de $3 millones, que es lo que ofrecía Estados Unidos. Sobre el PANU, ofrece una captura de $4 millones. Es decir, realmente los Chapitos han contratado a alguien que tiene más experiencia, porque en Estados Unidos piden incluso más dinero, porque es un tipo mucho más veterano. Y además va a cumplir con un perfil que no tenía el Nini. El Nini, ¿por qué lo detienen? Porque los Chapitos lo dejan solo. Y principalmente lo dejan solo porque había elevado su perfil, porque se había vuelto un tipo muy descuidado, tenía demasiada vida social afuera del cártel, y el PANU no es un tipo así. Es un tipo que tiene un bajo perfil, que conoce bien que no hay que sacar mucho la cabeza, conoce esos códigos de ser discreto, y por eso es que los Chapitos lo han nombrado como su próximo jefe de seguridad. Justo para allá iba. Estoy platicando con el periodista Óscar Balmen. El 23 de mayo de 2022, Óscar, es decir, casi un año y medio, hubo un hecho en Culiacán, un ataque a militares, y en ese entonces se hablaba, tú sabes, pueblo chico, infierno grande, se decía en Culiacán que este ataque lo había orquestado el Nini y que a partir de ese ataque, a plena luz del día en un sector muy transitado de Culiacán, los Chapitos le restaron chamba al Nini y le dieron más importancia al PANU. Es decir, que el PANU tome las riendas de la jefatura de escoltas de los Chapitos no es un asunto de hoy, sino un asunto que ya se venía cocinando desde el año pasado. Es correcto. De hecho, se habla de que la ruptura del Nini y los Chapitos ya llevaban varios tiempo, y que el PANU ya había asumido desde mucho antes de la captura del Nini la función de un jefe de seguridad, principalmente por lo que tú comentas. El Nini había tenido varios incidentes en los cuales se dejaba llevar por una personalidad arrebatada que lo obligaba o lo llevaba a hacer crímenes con mucha notoriedad, como esto que tú comentas, incluso el secuestro, tortura y asesinato de un niño de 13 años, que ocurre en octubre de este año. Y el PANU es una especie de tipo más veterano que logra entender que todo ese tipo de crímenes no funcionan bien cuando tus jefes quieren tener un bajo perfil. Entonces, bueno, el PANU lo que ha hecho es hacer una especie de abordaje interesante con un bajo perfil, que pueda además servirle a los Chapitos en un momento en que los Chapitos necesitan negociar. Se acaba el sexenio de López Obrador, se acaba el sexenio de Joe Biden, hay una oportunidad interesante para que ellos aparezcan como quienes pueden
apaciguar el negocio del fentanilo, Sí. y necesitan a alguien que tenga un perfil bajo para que este mensaje pueda llegar bien a Estados Unidos. Estimado Oscar Balmen, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tus apuntes. Te agradezco mucho, muy buena tarde. Gracias, es el periodista Oscar Balmen. Oscar Noé Medina, el PANU, nuevo jefe de escoltas de los Chapitos según el organigrama y según la estrategia que se sabe del propio narcotráfico.